La semana pasada comenzamos este tema, como decíamos, a hablar acerca de la profecía en el nuevo pacto, y la verdad lo que se habló, lo que se impartió, sé que trajo mucha luz, trajo mucha claridad a las personas, y se vio que bueno, más allá de la convocatoria, eh, creo que hubieron como 120 personas más o menos que estuvo conectada, pero más allá de eso, como esa necesidad en el espíritu de entender esto, de cómo funciona la profecía en el nuevo pacto. No podemos cegarnos a que por mucho tiempo se manipuló mucho esto de la profecía, y en base a este daño que provocó al cuerpo de Cristo, hubo como un cierre, como que se cerró todo esto, por no saber cómo funciona y cómo se usa. Pero también yo creo que la gracia viene a restaurar todas las asignaciones. Mm. Eh, y parte de lo que Dios está restaurando en este tiempo tiene que ver justamente con la profecía y los profetas en el nuevo pacto. Cómo funcionan, de qué se trata, cómo se desarrolla esto. Y antes de pasar al tema, quiero que puedan saludar los pastores que están acá, que puedan contar un poquito así muy breve de cuál fue su impresión la semana pasada, y aprovechar saludar a la gente. Pastor Luis, me gustaría que usted pudiera comenzar. Abrir los fuegos. Ajá, ábrelo. Bueno, creo que es un tiempo donde Dios nos ha introducido, que no estaba en nuestra agenda, sino que es la agenda de Él, y por tanto ha creado una expectativa dentro de la iglesia, y eso es válido porque hay un hambre hoy día por lo profético y por establecer entonces fundamentos. Yo, como decía la semana pasada, creo que hay mucho desconocimiento con respecto a este tema. Como tú bien lo mencionabas, Daniel, se necesita entonces poner un piso, poner un soporte a la iglesia para que, como tú bien lo mencionabas, todo lo que se generó en manipulación, en abuso de poder, en control, todo aquello que se ejerció abusando del don y no siendo un don para edificar a la iglesia, hoy día es un tiempo de corrección. Me gusta mucho lo que Pablo establece en Timoteo, donde le menciona: para eso te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Entonces, es muy importante que cuando la Biblia dice que sin visión el pueblo se desenfrena, entonces creo que hoy día es pertinente volver a que la iglesia sea profética, porque es parte de los fundamentos que está establecido en el libro de Efesios, también en Gálatas lo menciona, donde Cristo es el fundamento y donde edifican apóstoles y profetas, y eso es básico entenderlo, cuál es la funcionalidad hoy día en el reino de cada una de estas funciones que no son jerárquicas, sino que son asignaciones vocacionales, por así decirlo, dentro del cuerpo, donde articulado de manera perfecta debe manifestarse lo que la iglesia en este tiempo anhela. Creo que haciendo un pequeño resumen de lo que conversamos la semana pasada. Tremendo. Eso. Buenísimo. Gracias, Pastor Luis, por estar una vez más con nosotros acá. Pastor Carlos, pueda saludar a la gente, su impresión de lo que vivimos la semana pasada. No, bueno, buenas noches para todos. Estoy muy feliz, de verdad muy feliz. Yo creo que lo que ocurrió la semana pasada obedece a una agenda de Dios, obedece a algo del Espíritu, no porque seamos nosotros, sino porque todo lo que está ocurriendo, el escenario que nosotros estamos viviendo hoy, es profético. Entonces, esta pandemia, todas las cosas que están ocurriendo, todo está siendo conmovido para que solo lo inconmovible pueda ser edificado y pueda quedar, y es Cristo. Entonces, yo creo que el Señor lo que está haciendo es levantar a su iglesia, porque la iglesia es profética, y lo mencionábamos la semana pasada. La iglesia es profética, apostólica, profética, y ella se mueve, nos movemos en ambientes celestiales. Nosotros nos movemos en la dimensión celestial. Entonces yo creo que hoy día la iglesia está siendo llevada por el Espíritu a experimentar la realidad
La iglesia no solamente tiene que ser espiritual, la iglesia tiene que ser gloriosa. Y eso es lo que el Espíritu está queriendo en este tiempo, manifestar la iglesia gloriosa, no solamente ser una iglesia espiritual. Tremendo. Gracias, Pastor Carlos, por estar acá una semana más. Así que siempre una riqueza tenerlo acá. Así que gracias. Y Apóstol David, gracias. De verdad, muchas gracias por este tiempo, por darse el tiempo. ¿Lo puedo decir o no? Lo que nos dijo adelante, cuando estábamos antes de entrar. Sí, claro, ¿Sí? por supuesto. Bueno, el apóstol David nos comentaba que él, en todo este proceso de cuarentena, es primera transmisión, digamos, externa que sale con otros ministerios, con otros pastores. Así que, y le dio paz hacerlo, así que de verdad nos sentimos muy honrados de que haya podido aceptar y que el Señor le haya dado el pase para estar acá. Así que, Apóstol, ¿qué nos puede decir de lo que vimos la semana pasada? Y de paso saludar a la gente que se está conectando. Tremendo, lo de la semana pasada creo que nos marcó un inicio. Sabíamos, creo, como ministros del Señor que había una segunda parte. Creo que en algún momento irá a venir una tercera parte de esto. ¡Ajá! De los temas que tenemos para charlar, de verdad, muy interesantes. Hace falta. No edificar doctrinas, porque las doctrinas dependen más de los ministerios, de las denominaciones, pero sí sobre principios, sobre fundamentos. No es que los profetas sean el fundamento, pero ellos son los que establecen, los que revelan, para que sobre eso apóstoles, profetas puedan ser edificados. Así que yo, como le decía hoy, feliz de ser parte de gente que confirma que no estaba tan loco como parecía. O ya somos 4 locos. Pero sobre todo, bueno, que Cristo es glorificado en esto. Amén. La principal piedra del ángulo, antes de la cruz, el profeta recibía gloria, recibía honra, y después de la cruz solamente Cristo. Y creo que es el puntapié para iniciar, porque hoy por hoy Él tiene que ser visto. Y sumándome a lo que decía el pastor Luis y el pastor Carlos, el apóstol Pedro dice que somos un edificio, que tiene que ser bien coordinado. Y sobre esta piedra principal, cuando una piedra en el edificio es muy sobresaliente, es porque está fuera de lugar o que directamente no tiene la forma del edificio. Si en la iglesia ven al profeta más que al cuerpo, entonces es una piedra fuera de lugar. Wow, tremendo. Buenísimo. Qué manerita. Es importante que vean el edificio, que vean la iglesia. Claro, por supuesto. Que no nos vean a nosotros como piedras sobresalientes. Tremendo, tremendo. Y sí, de hecho es así. Y bueno, quiero saludar también a la gente que se está conectando antes de entrar de lleno. Ya empezaron a hacer preguntas y eso es muy bueno. Es rico que se genere esa dinámica, habla de que la gente está participando y que esto no solo le interesa, sino que quieren ser parte también. Así que vamos a tratar de ir contestando las preguntas, y una de las preguntas que nos hacen tiene que ver con la primera pregunta que también traemos acá. Así que bueno, quiero hacer un pequeño resumen en base a lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada se dijo que el profeta nace como una necesidad, ¿cierto?, de Dios comunicarse con el hombre, debido a lo que había pasado con Adán y Eva después que pecaron, ¿cierto? Otra de las cosas que también se habló es que el profeta del antiguo pacto vivía solo, aislado en un monte, que lo dijo magistralmente el pastor Carlos la semana pasada, pero hoy en día, como también hablábamos ahora, que es necesario que el profeta se sujete al cuerpo, porque es parte del equipo y es parte del edificio de edificadores,
que Dios está utilizando para, valga la redundancia, edificar la iglesia. ¿Mm? Y lo otro también que se dijo que todo profeta en el nuevo pacto no trae condenación, sino que viene a confirmar la obra consumada de todos los creyentes. Eso es lo que hace un profeta en el nuevo pacto. Y quedó algo ahí como pendiente, como un apéndice de lo cual queremos comenzar a tomarnos hoy día, y tiene que ver con toda esta mal uso que se le ha dado a lo profético. Y la primera pregunta es así, a 100 kilómetros por hora queremos hacerla. ¿Es bíblico pagar por una palabra de Dios? ¿Mm? ¿Es bíblico pagar por una palabra de Dios? Cuando se dice ven, o cuando el profeta dice ¿dónde está mi honra? ¿Cierto? Se ha mal usado eso. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué pueden comentarnos de esto? Me gustaría que partiera el apóstol David. Sobre eso edificaremos. Sobre edificaremos. Sobre edificar. Apóstol, ¿es bíblico pagar? ¿Cómo es eso? Miren, me gustaría leer Apocalipsis 2:14, Por un supuesto. versículo. Dice, pero hablándole el Señor a la iglesia, ¿sí? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Con respecto a la pregunta, yo estuve anotando algunas cosas aquí para poder compartir con los pastores y sumarme a lo que ellos también tienen que decir. Yo estoy seguro de que la honra a los profetas es bíblica, pero también estoy seguro de que no es vigente. Estoy seguro que es bíblica, porque está en la Biblia la demanda de Elías diciendo a una mujer, esto es lo único que tengo, ok, vas a cocinar un pan, pero me lo das a mí primero. Ahí hay una demanda de un profeta demandando honra, y después, porque ciertamente el Señor dice que no te faltará aceite ni la harina. Entonces hay una serie de eventos, por ejemplo, Saúl buscando las asnas de su padre, y el criado que le dice, hay un vidente, profeta de Dios que sabe todas las cosas, debe saber dónde están las asnas. Entonces la pregunta de Saúl es, ¿pero qué tenemos como honra para el profeta? ¿Qué podemos darle de ofrenda? Y el criado, como se ve que estaba en todos los detalles, le dice, sí, tenemos, esto es lo que vamos a ofrendar, estos ciclos de plata. Y la Biblia aclara allí por qué se acostumbraba que cuando alguien consultaba a un profeta de Israel, tuviera honra, tuviera ofrenda al profeta. Entonces, creo que es bíblico la honra al profeta. Ahora, creo que no es vigente, ¿por qué? Porque después de la cruz, la honra nace de un corazón generoso, no de la demanda de un profeta. Si la demanda nace de la boca de un profeta, es decir, para que yo te profetice, tenés que darme X honra, entonces se pervierte lo puro de la profecía. Entonces sí, para mí es bíblico, pero no creo que sea vigente por causa de que Cristo ya pagó absolutamente todas las palabras proféticas que usted pueda decir. Tremendo, tremendo. Hace una semana hablábamos acerca de definir la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Y esto calza como ejemplo. Se dijo que toda verdad bíblica, perdón, toda verdad presente es una verdad bíblica, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. Podemos entonces entender que esto es una verdad bíblica, pero no es una verdad presente, ya está obsoleto. Muy bien. Entonces, de que Cristo pagó todo. Tremendo, tremendo apóstol. Pastor Luis. Ahí le doy, Pastor Luis. ¿Por qué vimos Apocalipsis? Porque la doctrina de Balaam nace del amor al dinero por parte de los profetas.
Y si se dice en Apocalipsis, significa que traspasó la cruz. Nació Wow. Balaam. Nació Balaam, pero traspasó Es, la cruz. Y está Wow. vigente. Esa sí está vigente. Eh, La doctrina de Balaam. wow, tremendo. es, Tremendo. es importante agregar, creo yo, que la motivación del corazón con que el profeta habla por parte de Dios tiene que ser un corazón redimido delante de la cruz. Por lo tanto, ningún profeta puede usar su don, su regalo, para hacer uso de un cobro. Ya jamás puede tomar dinero de un creyente o cobrará por el uso de ese don profético, ¿verdad? Mm, Eso es categórico. Si lo hace es porque es un falso profeta. La Biblia dice que la gente traía ofrendas delante del profeta, como lo menciona bien el apóstol David, y lo hacía de manera generosa porque estaba establecido dentro del protocolo, ¿no es cierto?, antes de la cruz. Pero luego en la cruz, nuestras ofrendas, todo lo que damos, no tiene que ver con un principio establecido, sino que dentro de nuestro corazón dice cada uno de como propuso en su corazón. El mejor ejemplo que nosotros en una oportunidad, orando por un hombre que en Temuco de hace unos años atrás, nos tocó, él estaba en una silla de ruedas, estaba muy complicado de salud, estaba su salud muy deteriorada, llevaba el hombre mucho tiempo postrado en esa silla, y cuando nosotros oramos por él, vimos un milagro delante de nuestros ojos y fue sorprendente ver cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo puso sobre sus pies y cómo su familia vino a restaurar todo lo que estaba roto. Él pagaba alrededor de 3 millones semanales por los brujos brasileños, los monjes brasileños que venían a visitarlo y venían a hacer sanidades en él. Pero cuando él se puso de pie, tomó su chequera y me dijo a mí, dígame, ¿por cuánto le hago el cheque? mm, Y yo le dije, mire, yo no he venido por su dinero. mm, Yo no he venido por su dinero. Yo sé que usted es un hombre muy potentado, pero yo no he venido por su dinero. Yo he venido para que el Señor se glorifique. Y lo que el Señor está restaurando aquí en su familia tiene que ver con algo totalmente distinto al dinero que usted está ofreciendo. Por lo tanto, esto no es un tema de dinero, es un tema de la honra de Dios. Si mm, usted quiere dar, dele a Dios como usted quiera darle en su corazón. Pero ese fue un parámetro que nosotros pusimos, entendiendo que todo don profético no tiene un cobro. mm, Me explico. Por lo tanto, yo creo que eso derribó un poco en él desde la cultura, obviamente, desde su perspectiva del mundo, de lo que estaba viviendo en ese momento. Ahora, eh, el verdadero profeta, como decía yo, jamás tomará dinero de un creyente, porque siempre la honra viene de parte del Señor, nunca de parte del hombre. Aunque mm, Dios usa hombres para bendecir, es verdad, usa hombres para bendecir, pero nunca bajo un estado de control ni de manipulación, ni previo a soltar una palabra profética, porque como bien lo menciona, el tema de Balaam era la motivación incorrecta de su corazón, porque había avaricia, porque había codicia, porque a él, aunque fue la única profecía del antiguo pacto verdadera, fue la de él, pero aún así, si tú revisas los libros de Santiago, de Pedro, él lo determinan como un falso profeta de acuerdo a la escritura revelacional que está en la escritura. mm, Entonces el corazón de Balaam tenía un problema tremendamente mayor. Él era un profeta, tenía los dones, pero no tenía el carácter. Y esa era una debilidad. Y dentro de la ofrenda, dentro de la honra, como estamos hablando, una de las mayores causas es que el profeta maduro tiene el carácter de Cristo. Y la ofrenda tiene que ver con lo que Dios otorga y no con lo que el hombre otorga. amén. Amén. Tremendo. Tremendo. Carlos, Sí, Pastor Carlos. Está atento y escuchando. Escuchando, aprendiendo. Muy bueno, tremendo, edifica mucho. Bueno, yo quiero poner un plano un poco diferente, pero que tiene que ver con esto. Cuando tenemos a la tsunamita, ¿cierto? Con Eliseo. Y dice que ella le hizo un aposento al profeta para honrarlo, porque se dio cuenta que ese hombre que se quedaba en su casa era un hombre de Dios. Entonces ellos dijeron, hablaron, el matrimonial lo dijo, vamos a hacerle un aposento a este hombre de Dios, ¿cierto? Vamos a honrarlo para que él tenga dónde quedarse, dónde descansar. Mm,
Y aquí viene un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque a veces empieza algo al revés, ¿sí? Esa ofrenda que se da activa, porque aquí activó en el profeta Eliseo que quería darle algo. Yo quiero entregarle algo a esta mujer. Y comienza a preguntar, ¿qué necesitas? ¿Quieres que yo hable delante de ti ante el rey? ¿Quieres que yo hable de ti con el general de ejército? Y le hablaba y ella le dijo, no necesito nada, porque ella era una mujer importante. Y ella se va, ¿cierto? Y le pregunta a su siervo, a Jesse, le dice, ¿qué ella necesita? Y él le dice, Jesse le dice, no tiene hijo porque su esposo ya es viejo, ¿cierto? Ya de avanzada edad. Entonces la llama, dice, llámala, y le dice, el próximo año, en esta fecha, abrazarás un hijo. Y ella le dice, no hagas burla de mí, yo no te estoy pidiendo nada. Yo no te estoy pidiendo nada. O sea, la honra que yo te di no es para que tú me des algo. Solamente yo te estoy entregando algo porque reconozco lo que tú portas. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasa el tiempo, ¿cierto? Pasa el tiempo y este niño muere. ¿O no? Este niño muere y esta mujer va a donde el profeta. Y aquí viene algo bien interesante porque en 2 de Reyes 4:25 dice al 27, ¿cierto? Dice, te ruego que vayas, estoy en el 26, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Que a un profeta del tamaño de Eliseo, Dios no le revele lo que le está pasando a la mujer, Wow. es porque Dios quiere enseñarle algo. ¿Qué es lo que ocurre? Este profeta va, ¿cierto? Y se encuentra y todos sabemos la historia. Dios le dijo, ponete boca con boca, ¿cierto? Súbete arriba del niño hasta que entre en calor. Él oró y esta fue la respuesta de Dios. Muchas veces la honra, cuando nosotros no tenemos un corazón puesto, no quiero decir que Eliseo era corrupto, de ninguna manera, sino que la alegría de él fue tanta, fue tan grande de querer hacer un bien, que él soltó una palabra, pero la soltó desde su buena intención, porque le preguntó a Jesse, no fue Dios diciendo, no dice, y Dios dijo a Eliseo, sino que él quiso, de alguna forma, pagar la honra que le habían dado. Él quiso pagarla. ¿Qué ocurre? Cuando él llega a la casa, el Señor le dice, súbete arriba, ¿cierto?, del niño, y en otras palabras le dice, Eliseo, todo lo que tú hablas tiene fecha de vencimiento, pero todo lo que yo hablo permanece para siempre. Wow. Entonces, nosotros tenemos que entender que también la honra puede activar otra cosa en nosotros. Si no estamos sujetos al Espíritu, podemos salir hablando cosas de la buena intención que pueden ocurrir, pero es un logro tuyo, no edifica el cuerpo, te engrandeció a ti. Por eso dice que no le reveló lo que esta mujer tenía. Y la pregunta fue de Eliseo, ¿está bien tu marido? ¿Está bien tu hijo? Mira la pregunta de Eliseo. Algo pasó. Entonces también quiero exponer esto del tema claro, desde el punto de vista que también es bueno, sí, va a venir, hay una honra al profeta genuina, porque él no la pidió, pero el agradecimiento, la recompensa no puede venir de ti, tiene que venir del Espíritu, porque no te le hicieron a ti, sino que fue al Señor. Quizás hablando de lo que decía y lo conversamos delante, honra que se pide no es honra,
porque la honra nunca se pide, la honra Exacto. se reconoce. A mí me ha Amén. pasado personalmente que gente ha venido, ha bendecido nuestra vida con una palabra, qué sé yo, y nosotros con mi esposa hemos sentido, amor, tenemos que ofrendar en esta persona. Pero es algo que el Espíritu provoca en ti. No es algo que te impongan o después que termina la palabra te dicen, si no siembras no se va a cumplir. Eso ya es manipulación. Es, Claro. Claro. es algo que el Señor provoca en uno. Y tomándome de esto, quiero meter la segunda pregunta, que va muy alineado. ¿Puedo, Sí, puedo dar un pasaje? por favor, apóstol. En Números 22, Ujú. Para que capítulo anoten 6, ahí lo que están anotando. perdón, Números 22, versículo 6, Ajá. versículo 7 y el versículo 15, así no leemos todo el capítulo. Pero hablando de la doctrina de Balaam, lo que está hablando el pastor Carlos, acá hay unos términos muy interesantes que nosotros no podemos pasar por alto, porque son términos bíblicos, y entendiendo que Eliseo no podía corromperse por tema de dinero, él lo demuestra cuando Giesi va en busca de la ofrenda que él rechaza a Naamán. Y ahí demuestra que él no estaba corrompido con el tema de finanzas. Mm. Pero hay algunas cosas acá que me gustaría que nosotros pudiéramos charlar, y el versículo 6 dice, ahora pues, te ruego, maldíceme este pueblo pidiéndole la profecía a Balaam, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Esa era la autoridad de Balaam. Versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, y acá hay un término que a mí me interesa, con las dádivas de adivinación. Mm. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo la honra se transforma en dádivas de adivinación? Wow. Las dádivas de adivinación son las que yo te pago para que me profetices. Para recibir lo que yo quiero escuchar. Claro. Mm, Entonces, no es como la idea de Saúl y el criado, ¿dónde está la honra para el profeta? Que nace de su generosidad, Claro. sino que acá estos ya venían con unas dádivas de adivinación. Ese término bíblico a mí me hizo un ruido adentro. ¿Por wow, qué? tremendo. Porque el Señor me preguntó a mí, ¿cuánto de lo que vos recibís es honra y cuánto es dádiva de adivinación? Claro. Tremendo. Wow. Y ahí no pasaba Tremendo. por mí, ahí Mm, pasaba por la intención con la cual la gente te ofrenda. claro. Sí. Mm, Entonces, No, vean ustedes, un término, dádivas de adivinación. Fueron en su mano, llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. mm, Ahora, versículo 15. Volvió Balac a enviar otra vez, porque esa vez no quiso ir, Balaam no transó, digamos, mm, no hizo negocio. Volvió Balac a enviar, esta vez, ahora, príncipes más honorables que los anteriores, o sea que acá la corrupción era bien, bien interesante, eh, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí porque sin duda te honraré mucho. Acá cambió el término. claro. Ya no son dádivas de oración, de adivinación, ahora son honra. Honra, claro. Cambió el término, dice, te honraré mucho y Está haré todo bien. lo que me digas, pues ven ahora y maldíceme este pueblo. Entonces, obviamente que nosotros sabemos que eso no era honra, Claro, eso era el soborno de alguien que decía, si vos me profetizás, yo te pago. claro. Entonces, cuando nosotros traemos esto, ya sea por diferentes razones que haya de pacte la palabra, selle la palabra, venga que yo le recibo y la palabra se le cumple, si yo no le recibo la palabra no se le cumple. Entonces, ahí estamos hablando de estos términos que son muy viejos, porque son del libro de Números, Sí. pero que todavía Qué están increíble, ¿eh? funcionando. Qué increíble. Todavía funcionan con diferentes términos como pacto, usted pacte la profecía para que se le cumpla, y sigue siendo la doctrina de Balaam.
Totalmente. ¿Por qué? Porque queremos seguir comprando profecías. Eso, Y esa eso idea, me llamaba la atención. Escuchar lo que quiere oír el propio corazón y lo que está diciendo el corazón de Dios. Tremendo, tremendo eso, porque están los que venden la profecía, pero también están los que compran. exacto. Meditaba en eso, apóstol, qué tremendo. Y Balaam tenía algo porque él conocía el corazón de Dios y mientras usted hablaba, yo leía y decía, es que Dios no me deja. Es como que igual hay una lucha con su voluntad. O sea, no es que yo no quiera ir, sino que Dios no me deja. Y después más abajo dice, juro por Dios que no maldeciré, y da en la palabra está bien, pero en su corazón dice, pero quédense una noche más a ver si el Señor cambia de opinión. El tipo quería puro recibir la ofrenda. Tremendo, Claro. No, tremendo. y un detalle que lo que estaba diciendo el apóstol David, que dice que Saúl pagó con plata, ¿cierto? Al Ujú. profeta. La plata representa la gracia. Claro. Entonces, eso fue Wow, literalmente tremendo. una honra, Una Claro, dádiva real. una dádiva real. La plata representa la la gracia y la gracia. gracia es Cristo. Es figura de lo que. Wow. Para la admiración. Qué mejor honra que Cristo. Tremendo, tremendo, tremendo. Mira acá, Eh, Buscar ese. pa- ¿Sí? Pastor Daniel, un pequeño ápice de lo que estaba compartiendo el apóstol David. Yo, al escudriñar en el corazón de Balaam, porque recordemos que Balaam fue contratado por Balac Mm, para maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? mm, Qué duda cabe que él tenía el don, tenía el llamado, tenía todo eso, pero aquí hay tres áreas que uno puede ver claramente. Primero, se debe juzgar el contenido de la profecía en tres partes, en el caso de Balaam. Primero, el mensaje si es conforme a la verdad bíblica. Luego, los objetivos y las declaraciones, si son verificables, y acerca del pasado y presente que se confrontaba con los hechos. Segunda cosa. Y tercero, las predicciones para el futuro deben juzgarse si llegan a suceder o no. Dicho mm, eso, debemos juzgar al profeta o la manera que profetiza. Debemos juzgar al falso profeta o verdadero profeta de acuerdo al cumplimiento de la profecía, porque ciertamente él hablaba de parte de Dios, pero no podía decir otra cosa que Dios no dijera. Por lo tanto, aún lo que estaba en su corazón, por esa ganancia, porque finalmente nosotros vemos el corazón de Balaam que ambicionaba fama, fortuna y prestigio. Esas eran las motivaciones que estaban en su corazón y Dios sabía que eran incorrectas. Por algo le hace abrir los ojos a la burra que lo transportaba. O sea, ahí vemos la capacidad de Dios de abrir un mundo espiritual para poner como obstáculo para que él no vaya y no se empeñe en cumplir ese mandato que para Dios estaba incorrecto. tremendo. Aquí, bueno, mucha gente comentando y dicen, está la ofrenda de honra inspirada por el Espíritu, agradecido, y la dádiva de adivinación con un corazón corrompido por la manipulación. Después Jonas Lucero dice, los profetas en la gracia son la portavoz de Dios porque representan al Padre. Y ahora, en base a todo lo que hemos hablado, ¿cómo nosotros podemos identificar la manipulación en la profecía? Pastor Luis está dando unos tips muy importantes, pero ¿cómo yo puedo identificar que hay manipulación en una profecía o alguien viene con ¿cómo podemos identificar eso? Pastor Carlos, me gustaría que usted pudiera partir en base a su experiencia también en Brasil, que allá nos contaba que de Unas todo. cosas, ¿Por qué no nos cuenta alguna como para que sepa la gente lo que usted enfrenta allá día a día? bueno, voy a contar cuento la de la radio, la que llamó a la radio, esa es potente. Quizá Bueno, algunos se sienten identificados. bueno, una iglesia X estaba recibiendo ya dineros. Ellos estaban recibiendo y oraban por las personas. Obviamente se les daba una palabra. Porque ellos estaban edificando un templo. Y ellos necesitaban recaudar dinero. Y llamaron desde el extranjero, llamó una mujer
diciendo que quería ofrendar, pero que la ofrenda era día lunes y ellos iban a dar la ofrenda el día viernes. Ella iba a dar la ofrenda el día viernes. Le dice, bueno, ¿y en qué trabajas tú? Y ella le dice, yo soy prostituta. Yo me imaginé que hasta ahí nomás iba a quedar la conversación y hablemos en privado, ¿cierto? Claro, Vamos a restauremos, no predicar, sé. claro. Y él le dice, ese es tu trabajo, sí. Le dice, ¿tienes hijos? Y ella le dice, no. Le dice, gracias a Dios que no, que no tienes hijos, le dice. Y le dice, ¿y tú quieres dar la ofrenda cuándo? El día viernes. Estamos al lunes, le dice. Bueno, eh, qué bueno porque tienes tiempo. Entonces, nosotros vamos a orar por ti para que tengas más trabajo. O sea, imagínate el No, nivel de perversión. wow, Mm. wow, tremendo. Y la gente, obviamente, en mi ignorancia piensa, porque obviamente ahí vemos claramente algo no guiado por el Espíritu, una manipulación, pero clara. Pero contestando a tu pregunta, ¿cómo sé que hay algo que no está alineado a lo que Dios quiere o a la intención del Espíritu? Es porque la profecía o el fluir profético, como queramos llamarle, siempre te va a llevar al diseño y al propósito de Dios, siempre, Amén. siempre. No, es cuando el profeta le dijeron ya, profetiza en contra de Israel, y él no pudo. No pudo. Porque estaba santificado para eso, él estaba apartado para eso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué profecía es la que de alguna forma tiene que ser juzgada, la que no edifica? La que no edifica. Tremendo. La que es privada. Yo no digo que Dios no pueda decir que te va a dar un auto, te va a dar una casa, yo no digo que eso no pueda salir, que no pueda hablarse, pero en estricto rigor, lo profético edifica el cuerpo, es eso, es edificar en base a una palabra, en base a un fundamento. Yo siempre digo esto, porque yo también he orado por gente y Dios me ha mostrado cosas, Dios te va a dar esto, Dios, pero tiene que ver siempre con el propósito. Te voy a dar un ejemplo. Una vez estaba orando eh, por un matrimonio y Dios me habló que Dios les iba a dar una casa. Dios te va a dar una casa. Pero ¿cuál fue la orden del Espíritu? Te voy a dar una casa porque esa casa se transformará en un Betel. Claro. Casa de Dios. Y así ha sido, porque en ese lugar se han hecho casas iglesias, en ese lugar se alaba al Señor. Esa casa vino con un propósito específico para edificar el cuerpo. ¿Se entiende? Claro. Nunca una palabra entonces te va a alejar del cuerpo, te va a No, generar división, porque uno escucha una palabra que uno puede decir tremenda, pero es tan personal que aleja a la persona del cuerpo, o trae rebeldía sobre las autoridades, sobre los pastores. y eso es lo que limita el espíritu de la profecía. Mm, El espíritu de la profecía, el espíritu profético, no tiene límite. Pero ¿por qué fue limitado por tanto tiempo? Por estas cosas. claro. Por estas cosas fue frenado. ¿Por qué? Porque no digo un corazón, porque a veces se habla mucho del corazón del profeta, como que si el profeta fuese todo, pero Claro. no lo es todo. Aquí lo importante es la palabra, más que el profeta es la palabra. La palabra es la importante. La palabra es la honrada, no el profeta. Claro. Entonces, Yes. por favor, apóstol. San Juan 7:16. Jesús Ujú. respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. El que quiera Wow. hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla Perfecto. por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que Wow. busca la gloria del que le envió, este es verdadero
y no hay en él injusticia. Cuando el profeta Amén. busca su propia gloria, su propia honra, su propia fama, Exactamente. ha perdido el hilo de lo que él tiene que representar y no reemplazar. Wow, Sí. tremendo, Yo tremendo. creo que también, solo para terminar, Sí, para sí, dar un paso por ahí al supuesto. pastor Luis, yo creo que ahí es donde tenemos que comenzar a valorar lo profético, a cuidarlo, a amarlo. Así es. Eso es una verdad. Por eso los profetas no pueden estar solos, no Mm, pueden. Tienen que estar sujetos, tienen que estar sujetos. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Mira, yo una vez estaba hablando con un chico que Dios le hablaba, pero impresionante, así, como decía el apóstol la semana pasada, hasta el número de identificación de DNI, entonces, de carnet. ¿Ah? Oh, Pero yo decía, ¿y cómo te sientes tú con todo? No, yo me siento especial, me siento no, impresionante. Y yo le dije, ¿tú sabías que Satanás se sintió especial? wow. Luz de él. Se sintió especial y por eso fue en contra del trono. Wow. La gloria no es tuya, la gloria es Exacto. del Señor. Tremendo, Amén. tremendo, cercano. Pastor Luis, por favor, ¿cómo Eh, identificamos manipulación en la profecía? Primera de Juan 4, del 1 al 5, dice lo siguiente, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han venido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Énfasis en este verso. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Esta frase final es clave para identificar, no solamente lo que dice al comienzo, no creáis a todo espíritu. En este último verso podemos nosotros encasillar a mucha gente. Hoy día tenemos brujos en la televisión, tenemos hechiceros, tenemos Sí, tarotistas, tenemos espiritistas, tenemos, bueno, pseudovidentes, tenemos una infinidad de cosas en las cuales la gente escucha y oye aún nuestra propia gente de la iglesia. Entonces, hay un nivel de confusión allí tan grande, tan importante, y lo que el Señor está diciendo, ellos son del mundo y escuchan esa voz. O sea, es fácil discernir cuando el profeta ha sido madurado, cuando el profeta ha sido procesado. Es fácil escuchar la voz de Dios, pero aquel que viene entrando al reino lleva toda una vida discipulándose con las cosas del mundo, ¿verdad? Lleva toda una vida escuchando no la voz de Dios, sino que la voz de todas estas voces disidentes que nos hablan, porque el mundo espiritual habla. Tenemos que saber que el mundo espiritual se manifiesta para bien o para mal. Entonces, ¿cómo yo soy capaz? Dice, todo espíritu debe ser probado, toda profecía debe ser examinada. Es más, hay ministerios que a mí me agrada mucho eso, graban una palabra profética para a la vuelta de los años confirmar esa palabra. Y lo hacen dentro de un ministerio donde es parte del protocolo de examinar toda profecía. Ahora, ¿por qué es fácil dejarse llevar por el medio o por aquella palabra que no viene del corazón de Dios? Porque de alguna manera la gente busca lo místico, busca lo claro. sobrenatural, porque hay un hambre por todo aquello, ¿no es cierto? Somos despertados porque inevitablemente todos portamos un espíritu que necesita, anhela cosas, y cuando no estamos buscando en el camino correcto, vamos a buscar en un camino incorrecto, ciertamente va a ser así. Tremendo, tremendo lo que está compartiendo. ¿Y cómo identificamos los verdaderos? Entonces, usted delante habló así muy sutilmente acerca de los componentes de la profecía. Pastores, yo les pregunto abiertamente, ¿cómo nosotros podemos identificar una profecía que es verdadera, un profeta que es verdadero? ¿Cuáles son las características que tiene que tener tanto el profeta y la profecía o la palabra que entrega? Eh, Apóstol David, no sé si quiere comenzar usted. Sí, a mí me gustaría por ahí dar algunos
conceptos Sí, por supuesto. sobre lo que el Señor considera profeta. Ah, Eh, Es importante definirlo antes. porque no todo el que profetiza es profeta Muy y bien, no muy bien. todo profeta profetiza. Wow, exactamente, eso está exactamente. para una polera. Está para el texto. Repítalo de nuevo, por favor, que estaba muy bueno eso. Me dejó así. No todo profeta, no toda gente que profetiza es profeta. Y no todo profeta necesariamente profetiza. Wow. Porque la primera vez que aparece la palabra profeta, se la dieron a Abraham. Exacto. La primera vez que aparece la palabra profeta en la Biblia, aparece en Génesis 27, cuando querían tomarle la mujer a Abraham, este rey que se había enamorado de la mujer de Abraham, y Dios se le aparece al rey para decirle esto: devuélvele la mujer a su marido porque es profeta, Profeta. está por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Wow. Entonces, Dios consideraba a Abraham como profeta sin que Abraham tenga las características que nosotros asumimos de los profetas. O sea, no lo vemos a Abraham diciendo así te dice el Señor, Mm. no lo vemos a Abraham profetizándole a ciudades, Claro. lo vemos a Abraham en un espíritu intercesor cuando se pone por Sodoma y Gomorra, lo vemos diciéndole a Isaac, iremos, adoraremos y volveremos. Y eso se puede tomar como un perfil un poco de lo que nosotros Tremendo. hemos considerado como profético, ¿no? Como Mm, diciendo, en un momento profetizó, ¿por qué Dios dice que este es profeta? Si viene de Ur de los Caldeos y hasta ese entonces andaban negando hasta la propia mujer. Wow, qué tremendo. Yo creo que el hombre no solo era profeta, sino que su vida era profética. Lo que él manifestó, Mm, como después establecerse según la Biblia como el padre de la fe, y en Isaac, las tribus de Israel, y todo el pacto que el Señor hizo mediante Melquisedec con él, fue lo que estableció el perfil de esto que Dios reconoce como profeta. Entonces, de ahí es que yo entiendo que no todo profeta anda profetizando, mm, claro. porque en este caso, No, en el caso de Abraham, después, no toda persona que profetiza es profeta, porque Claro. hay ambientes, hay Qué ámbitos, tremendo. hay dones, hay llamados. Entonces, todo esto, que lo podemos desarrollar ahí con los pastores, creo que nos va a dar a entender es que muchas veces yo puedo profetizar sin ser profeta. Y otras veces yo puedo tener una vida profética sin la necesidad de darle la palabra a alguien o verme obligado que tengo que profetizar porque soy considerado profeta. Mm, tremendo. acá hay algo perdón, Daniel. Sino que era como resumir un poquito que profeta no por lo, o sea, un profeta se define no por lo que dice o habla, sino por lo que vive. De alguna manera Sí. entenderlo así, por cuanto a lo que dice ahora. Yo nunca había visto eso que un profeta no necesariamente tiene que profetizar. Wow, estoy impactado. Mira, aquí hay algo bien interesante y tomando justamente lo que el apóstol David está hablando magistralmente, maravillosamente. Sí, Dice Deuteronomio 34:10, dice, "Y jamás se levantó profeta en Israel como Moisés, Ah, sí, es verdad. a wow. quien, Otro más. a quien haya conocido Jehová cara a cara." Acá. Eh, Hebreos 3:5 dice, "Y Moisés era fiel en toda la casa de Dios eso. como siervo." Entonces, ¿qué Wow. quiere decir esto? ¿Qué quiere La decir profeta? fidelidad. Exacto. Dice que él es profeta, pero ¿por qué dice que él es profeta? ¿Por qué? Porque la fidelidad de Moisés se ve particularmente en la manera de gobernar, Mm. que él no hizo nada fuera de lo que Dios dijo.
Es más, Él fue fiel al eh, diseño. él arruinó su reputación por ser fiel. Exactamente. Wow. De hecho, mira, vemos que ese es el tema. Vemos el tabernáculo que representa al Cristo encarnado, ¿cierto? Él lo hizo fiel al diseño, fiel al diseño. Entonces, el profeta no tiene que ver con decirte, por eso que vuelvo al punto, cuántas casas, cuántos autos, no. El profeta del nuevo pacto está para mostrar, para traer el diseño. Diseño. Bien, pastor. ¿Qué profeta hoy en día quiere quedar mal parado? Exactamente, Wow. exactamente. Entonces, mira, fíjate, Moisés vio el diseño completo. ¿Y cómo podemos corroborar eso? Mira, dice Hebreos 12, del versículo 18 al 24, dice, porque os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Wow. ¡Wow! Imagínate. Lo profético no tiene que ver con algo natural, no tiene que ver con una era, tiene que ver con un diseño eterno, con un propósito eterno. Amén. Eso tiene que ver lo profético. El espíritu profético no viene a edificar, pequeñas cosas, no, él viene a establecer lo que ya es, lo que ya era y lo que será. Entonces, la edificación tiene que ver con edificar algo eterno, no es edificar algo para este mundo, estamos edificando para la eternidad. Tremendo. Amén. Estoy anotando porque de verdad tremendo. Pastor Luis, por favor, no sé si quieres sumar algo más a esto. En Mateo 13, del 13 al 17, Dios establece dos formas de hablar. Dice, por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Luego dice, pero bienaventurados vuestros ojos. Recibe eso, iglesia. Bienaventurados vuestros ojos. Amén. Porque ven. Amén. Tiempo actual. Y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Tiempo pasado. Hoy día vemos en Cristo. Amén. Amén. Y no lo vieron. Y porque lo oís y no lo oyeron. Todo el velo antes de la cruz vino a caer con la resurrección de Cristo. Todo lo que estaba vetado, todo lo que estaba tapado, todo lo que estaba cubierto, vino a ser, trajo una claridad al cuerpo de Cristo tan importante que tiene que ver exclusivamente con la edificación del cuerpo, no la autoexaltación, como han mencionado los pastores acá y los que están en el foro. Muchos de ellos han dicho exactamente lo mismo. La autoexaltación de la persona por sobre la persona de Cristo es el primer indicador, y lo segundo es que hay una brújula dentro del que recibe la profecía, que es la brújula mayor, que es la paz que Dios establece cuando esa palabra viene de su propio corazón. Amén. Tremendo. Un oficio profético crece, quiero soltar esto que era el último, un oficio profético sujeto al Espíritu, un oficio profético sujeto al Espíritu Santo, crece en la vida y en la verdad presente.
Mm, Ese es su hábitat, ese es su ambiente. Ese es su ambiente, la vida, no los conceptos, no el misticismo, no, mm, Es la vida. interesante, me quiero sumar a lo que dice el pastor Luis y el pastor Carlos en esto, porque es interesante ver eh, la necesidad que nosotros tenemos de extraer, en el caso de los que son profetas, extraer la profecía. Por eso se han desarrollado muchas cosas como culturas, costumbres, que no son bíblicas y que tienen mucha falta de luz. Por ejemplo, Mateo 10:41, hay una máxima que la dijo Jesucristo y mucha gente la entendió como pudo, y dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora, Amén. ¿cuál es la idea de la recompensa del profeta? Si yo recibo a un profeta, lo que yo espero como recompensa es profecía. Y Jesús mm, nunca dijo que la profecía iba a ser la recompensa. wow, qué tremendo. Porque, porque desde esa misma manera, entonces, del justo que recibimos, Mm, el que Exacto. sí, sí. recibe a un justo, por cuanto es justo, Sí, recompensa. ¿Cuál sería la Sí. recompensa de un justo? justicia, ¿no? De un justo. Entonces, la recompensa del profeta no es la profecía en sí, sino el ámbito, el ambiente Eh, Exacto, qué cual habita. tremendo, exacto, claro. Qué Esa es tremendo. nuestra recompensa. Cristo. exactamente. Wow, Más tremendo. de él. Amén. Sí, bueno, y otra de las cosas que se pregunta la gente y que sería bueno abordar y lo tocó ahí sutilmente también el apóstol David, tiene que ver con todas estas sombras y figuras que nosotros vemos de repente, profeta como parece más ritual, más ceremonia, como que de las que uno ve en la película, que las velitas, que las vueltas, que es válido, es bíblico, tiene que ver con la verdad presente, porque se ocupa mucha sombra. Lo que pasó en Jericó, qué sé yo, no, es que eso hay que hacer, es como si fuera la fórmula mágica para que Dios hiciera algo. Y bueno, hay muchas Eh, eh, el apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas acerca de cómo ellos volvieron a la ley, cómo ellos volvieron a las figuras, él usa una palabra que es fascinación, que mm, significa hechicería y también significa encantamiento. Fíjense estos tres términos: wow. hechicería, encantamiento y fascinación. Y él les dice, ¿quién los fascinó? La misma palabra es, ¿quién los encantó? ¿Quién los hechizó? Para que, habiendo empezado en el espíritu, vuelvan a terminar otra vez Wow. en la carne. Ustedes están bajo un hechizo, está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes están bajo un encantamiento, bajo una fascinación. ¿Y por qué es eso? Porque no toda persona busca lo profético genuino, sino que mucha gente está buscando la fascinación, el encantamiento, Wow. y mucha gente está buscando que le hechicen su mente de Exacto. buenos augurios, de la misma manera que pueden consultar un horóscopo, consultan un profeta, Claro. sin el temor del Señor. ¿Y cuál ha Mm, sido el problema que tenemos dentro de lo que es las congregaciones? Que mucha gente se ha convertido o se ha convencido al Señor, pero no ha habido un cambio en su espíritu, en su esencia. Y Sí. mucha gente están como el mago Simón, que Claro. se convirtió con el mensaje de Felipe, era un seguidor, veía los milagros, se bautizó el hombre. Pero cuando Pedro lo encuentra, el hombre quería pagar la unción para claro. tener poder. O
sea, su mentalidad de mago no había cambiado. Entonces, mucha gente en esa mentalidad de aprender trucos, de tener magia, de hacer esoterismo, usando la profecía, sigue engañando a mucha gente dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Y es lamentable que la misma congregación busque estos trucos, busque el show, busque las luces, busque adivinarme el número de DNI, adivinarme la dirección de mi casa. Y mucha gente detrás de este tipo de trucos y de magia no entiende el espíritu de la profecía. Entonces, ¿por qué Pedro, cuando se encuentra con Simón y el mago le dice, dame de ese poder para que yo también ore por la gente y reciba? Él le dice, tu dinero perezca contigo, porque has querido comprar el poder de Dios. Y otra cosa que Pedro dice que es clave ahí, veo que estás en prisión de hiel y de amargura. Exacto. O sea, mientras era un seguidor bautizado, cantaba los coritos y hacía todo lo que tenía que hacer, estaba en una prisión, no había salido, no era libre, estaba cautivo bajo esa magia que él practicaba. Entonces, nosotros necesitamos en este tiempo, como edificadores, saber que no toda persona que está buscando el yo o la profecía que hace a todo un término para mí esotérico, no tiene que ver con el Espíritu Santo, eso no tiene que ver con Dios. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos entender que la gente siga buscando ese yo y no el volverse a Cristo, el arreglar su vida, el poder tomar decisiones? ¿Por qué queremos seguir recibiendo palabras que alimenten nuestro ego, que sigan posicionando al hombre y no a Cristo? Entonces ahí, dentro de toda la manipulación y todo lo que hay, creo que es un tiempo vital para la determinación. Si hay algo que yo siento de esta unidad que hay en nosotros cuatro que estamos acá, con la gente que está comentando, es que es un tiempo de determinación. Si hay algo que lo profético establece es carácter. Sí. El carácter de la iglesia. Identidad. Sí, son todas las cosas. Mira, yo quiero aportar algo con respecto a lo que tú estabas diciendo, con la pregunta y con lo que está diciendo el apóstol David. En 1 Corintios 11, 23, tenemos establecido la cena, ¿cierto? Habla de la cena del Señor. Y aquí Pablo comienza diciendo, porque yo recibí del Señor. No fue algo que él inventó. Claro. Los actos proféticos no se inventan. Porque yo recibí del Señor. Entonces, cuando nosotros tomamos un acto profético como una magia, ¿no? Porque yo sé que a alguien le funcionó, es hacer doctrina sobre una experiencia. Claro. Entonces, aquí Pablo establece, y para mí, este es un acto profético tremendo, tremendo, comerte a Cristo. O sea, porque yo recibí del Señor. O sea, esto dice, tomó pan, ¿cierto? Y dijo, este es mi cuerpo. Y nosotros vemos toda una representación aquí de Cristo. Y dice, esta es la copa, ¿cierto? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, estamos anunciando una verdad presente. No estamos sufriendo por algo, no estamos buscando algo nuestro. Estamos buscando comerle a Él y que la verdad presente siga siendo manifestada. Y quiero detenerme aquí en algo bien interesante. Vemos también que Melquisedec le da pan y vino, ¿cierto? Le da pan y vino a Abraham. Entonces, aquí lo que vemos literalmente, porque había una separación en el viejo pacto, ¿cierto? Del sacerdocio y del reinado, pero aquí el Señor viene y restaura lo que Melquisedec tenía, que era el sacerdocio y el reinado, el gobierno. Estaban unidos, estaban juntos. Cada vez que nosotros comemos
este acto profético, comemos de Cristo, comemos de su cuerpo, bebemos de su sangre, nosotros estamos manifestando una realidad presente y estamos diciendo que el sacerdocio de Melquisedec está vigente. Wow, Así es. tremendo. Amén. Tremendo. Pastor Luis, por favor. Sí, la verdad que me sumo a lo que decía Carlos con relación a lo que Melquisedec hace. La Biblia dice que Abraham era un patriarca, ¿verdad? Era un hombre enriquecido por Dios, era El un hombre que profeta tenía, Abraham. sí, era un hombre altamente enriquecido. ¿Qué necesidad tenía Abraham de que Melquisedec le trajera una ofrenda? O sea, la ofrenda no tiene que ver, tomándome lo que dice Carlos, con una necesidad, tiene que ver con un principio de orden en el reino. Amén. Por eso que Melquisedec, dice que él recibe los diezmos de Abraham, pero él le da pan y vino. Ese es para completar lo que Carlos está diciendo, y me quiero referirme a lo que dice Ezequiel en el verso 13, con respecto a lo que decía también el apóstol David. Dice, eran los profetas, verso 16, eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén cuando no había paz. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ahora, hijo de hombre, le dice el Señor a Ezequiel, denuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, mujeres que atrapan el alma de mi pueblo? Wow, wow, tremendo. Tremendo. Tanto de los jóvenes como de los mayores les atan amuletos mágicos en sus muñecas y le dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada, un trozo de pan. Otra vez está la ambición del profeta. Al mentirle a mi pueblo que disfruta de las mentiras, ustedes matan a quienes no deben morir y prometen vida a quienes no deben vivir. Esto dice el Señor soberano. Estoy en contra de sus amuletos mágicos, esos que se usan para atrapar a mi pueblo como a pájaros. Yo se los arrancaré de los brazos y liberaré a mi pueblo como se libera un pájaro de la jaula. Amén. Es lo que Dios está haciendo a través de este día. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Tremendo, tremendo. Glorioso. Sí. No sé, apóstol David, por favor. Sí. Estamos en el mismo espíritu, porque yo tenía precisamente ese mismo principio de que Sí. cuando la profecía es mal usada, la profecía atrapa a las personas, las deja, como decía el pasaje, como un ave dentro de una jaula. Exacto. Quedan allí encarceladas. Por eso es que la verdadera profecía viene y manifiesta a Cristo, que es el libertador, y eso es lo que rompe la esclavitud. Qué tremendo. Señor. Ahí mismo en Ezequiel 22, 24 y 25, vean ustedes cómo Dios responsabiliza a los profetas de las maldiciones de la tierra. Y eso lo dice así, hablándole a Ezequiel: hijo de hombre, di a ella, a la ciudad, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugente que arrebatan la presa, devoran las almas, tomaron hacienda y tomaron honra y multiplicaron viudas en medio de ella. O sea que los mismos profetas se habían encargado de maldecir la tierra, haciendo estos trueques y malversación de finanzas. Ahora, qué interesante es que todo lo hacían como figura. Sí. Todo era figura. Sí. ¿Y cómo es que hoy, teniendo nosotros el espíritu de la profecía, aquello que era figura sigue funcionando? Wow. La gente sigue con dádivas de adivinación y los profetas siguen vendiendo profecía. Entonces allí es donde nosotros necesitamos pararnos, porque depende mucho en nuestra generación de que los ojos sean... Alguien habló de colirio, no sé quién, pero lo bueno de esto es que cuando uno no sabe quién habló, es porque Dios habló. Amén. Amén. Buenísimo eso. Amén.
Entonces, alguien habló de colirio y eso es lo que necesitamos como generación, que el colirio que el Señor nos dejó pueda venir sobre nuestros ojos y Sí, podamos ver claramente. Prosperidad. Es la palabra, el colirio. La palabra. Está tremendo. Yo, mientras hablé, Eh, mm, ¿cuánta gente atada, sí, hermanos, pastores? sí, Nosotros como sí, pastores con mi esposa atendemos gente que ha recibido una palabra y literalmente ha quedado mal, con miedo, mm, preocupada, sí. con angustia, Vendas mágicas y vendas velos. mágicas. dudando de su posición en Cristo. Qué tremendo esto que se está hablando acá. Por eso anoté Pastor el guau ahí, Daniel, porque... Pastor Daniel, Dígame. el verso 22 del mismo capítulo 13, Dios da una sentencia Sí, a aquellos que usan la profecía para su propio beneficio y aquellos tremendo. que, sí, con sus mentiras desalentaron a los justos, pero yo no quería que estuvieran tristes. Mira, una profecía que no viene del corazón de Dios trae tristeza al pueblo, porque Mm, trae carga, no liberta, como dice el apóstol David. Ustedes alentaron a los perversos por prometerles vida, aunque ellos continuaron pecando. Y verso 23, para terminar, por todo eso, ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron, ni más harán predicciones, pues yo rescataré a mi pueblo de sus garras, entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Wow. mm, Mira, tremendo. Dani, aquí tengo la palabra de Apocalipsis, ¿no? Dice, Apocalipsis 3, 17 al 19, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he Mm, enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por wow. tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y quiero juntar esto con lo que habla Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué pongo esta palabra como base? Porque todo lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, hemos estado describiendo al viejo hombre y sus prácticas. Mm, El Señor mismo se humilló, se despojó de sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros para buscar gloria? mm, ¿Quiénes somos nosotros? Por eso que hoy día tiene que venir en lo que estamos hablando, en lo que estamos ministrando, tiene que venir un temor del Señor, Amén. mm, un temor del Señor. El principio de la sabiduría es temer al Señor. Yo creo que hoy día, yo creo que ya estamos en este ambiente. Yo puedo discernir esto, que me encantaría orar, me sí, encantaría orar. de hecho era lo que iba a Eh, decir ahora. Y ahora, eh, creo que el Espíritu Santo está llevando a su iglesia a quitar los velos, Amén. a, a que todo lo oculto salga. Yo podía entender una vez, tuve una visión y yo oraba por Brasil, por todo lo que estaba ocurriendo hace un año y medio atrás, que fue muy fuerte, un cambio de presidente, después el presidente que se estaba candidateando, quisieron matarlo, y todo un tema. Y yo veía un caos literalmente, y yo oraba al Señor, y el Señor me dijo esto, siempre cuando mi gloria se manifiesta, lo primero que hace es sacar lo que está oculto a la luz, mm, siempre. Yo no puedo traer lo nuevo sin sacar lo viejo. No puedo, mm, Amén. no puedo. tremendo, Y yo tremendo. creo que eso es lo que Dios va a hacer a través de su iglesia, a través de su iglesia.
Creo que esta dimensión va a crecer. Y cuando cuando el apóstol hablaba de Felipe, ¿cierto? Que Felipe tuvo el encuentro con Simón el mago. Yo decía cuán importante es que el cuerpo esté bien equipado, un evangelista con discernimiento, de que no bautice un brujo, que tenga la madurez, que tenga el discernimiento espiritual para poder ejercer el oficio o de alguna forma la vocación, tener por alta estima la vocación que nosotros tenemos, que es edificar el cuerpo. Yo creo que el Señor está llevando a esto, a separar. Yo creo que la palabra divide, ¿cierto? La palabra corta. La palabra pacto también significa cortar. Entonces, yo creo que el Señor hoy día, con todo lo que está ocurriendo, proféticamente, no estoy diciendo que va a sacar a los mejores y dejar a los peores, no estamos hablando de mejores y peores. Estamos hablando de que el Señor está está llevando a la iglesia a un nivel de gloria donde el que está tibio tiene que ser o caliente o tiene que ser frío. Tremendo, tremendo. Oremos, yo creo que ya con todo esto, sin duda quedamos pendientes con un capítulo más. No va a ser la próxima semana, pero la próxima semana vamos a hablar acerca de las casas e iglesias, un tema también tremendo que está dando hoy día. Porque casa e iglesia no es llevar el culto a nuestras casas, sino es vivir la vida de iglesia. Entonces queremos profundizar en eso la próxima semana y tenemos tremendo pastor invitado, el pastor Miguel Fuente, Alejandro Líos, que van a estar ahí, así que, pero quiero que podamos terminar hoy día orando. Fue algo que comenzamos orando antes de la transmisión y después se generó algo tan hermoso que creo que fue algo en el espíritu el que terminemos de esta manera, así que vamos a comenzar orando y me gustaría que terminara Apóstol David soltando una palabra como apóstol, y sé que usted tiene una carga especial en relación a lo profético, sin saber lo que significó el tenerlo estos capítulos acá, esta carga que tiene por restaurar esto, así que vamos a orar. A ver, no sé si alguien quiere decir algo más antes de pasar a orar. Sí, es bien importante entender cuando se pregunta, cuando se reconoce un verdadero profeta. 1 Corintios 14:13 establece una verdad tangible que es: el que profetiza habla a los hombres. El que profetiza habla a los hombres, podríamos decir, de parte de Dios, para edificación, exhortación y consolación. Siempre la profecía tiene que tener esos tres componentes para que sea parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Si no los tiene, debemos rechazarla tácitamente. Amén, amén. Bueno, estaba escribiendo acá porque quiero pedirle a la gente que se quede y que no se vaya, sino que pueda orar con nosotros, que no nos vean orar, no sean espectadores de esto, sino que sean parte de este tiempo de oración que vamos a tener. Amén. Amén. Padre, gracias te damos. Sí, Señor. Por este tiempo, papá. por todo lo que Padre. has soltado estos días, Señor. Ver, Señor, que tu iglesia es profética, porque tiene el Espíritu de Cristo. Es la profecía, Aleluya. Señor. Oh, eso es tremendo, Sí, Señor, tremendo. Ver cómo en estos 2 capítulos tú has traído una restauración y hemos podido percibir en nuestro espíritu cómo ha habido sanidad sobre muchas personas. Oh, yo quiero orar en esta hora por toda persona que ha recibido una palabra que no ha sido de Dios, que sea cortada, que haya libertad Señor, en tu espíritu. en el nombre de Jesús. Una de las cosas que se hablaba al final era el alma, era que ataban el alma. Hoy tu alma tiene un solo mayordomo y Aleluya. es el Espíritu. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre Sí, de Señor. Padre, toda Dios. alma atada es soltada por la palabra Ahora, de paz, traes libertad, la Señor. palabra de Señor. la palabra del nuevo Aleluya. pacto que es Cristo mismo. Sí, Todo Señor. ya fue pagado y Repa consumado voseca. por Jesús. En el Horrible nombre de Jesús, recibe libertad en
esta hora, Oh, de toda Rama, maldición, de toda palabra que trajo carga, de que tú tenías que hacer algo, porque todo ya fue hecho por Oh, Él, en el Dios. nombre de Jesús. Sí, Señor. Tú no eres deudor de nadie, en el nombre de Jesús, en el Amén. nombre de Jesús. Él ya ha pagado todo, todo. Padre, gracias por lo que has Amén. provocado en estos dos episodios, Señor, de este tema, Padre, porque sabemos que gente ha recibido libertad, la gente ha sido Señor. libre. Tú has traído Señor. dirección a tu cuerpo, Señor. Eso es lo importante, es tu cuerpo. No somos nosotros, es tu cuerpo, Señor. Amén. Oh, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres Dios bueno, Señor. Gracias. Señor. Padre, qué privilegio es poder ser parte de un equipo Aleluya. Sí, Señor. que edifica tu casa. Aleluya. Sido como edificadores, tú has constituido un cuerpo que puede confirmarse y edificarse, porque la vida tuya, Señor, permanece en nosotros. Oh, Gracias por la gente que en este tiempo está siendo liberada. Gracias por las vendas que tú vas a sacar, Señor, ojos, por esos velos mágicos que han sido colocados mediante manipulación, hechicería, mediante esoterismo. Gracias porque tú estás liberando el alma como si se rompiera una jaula y un ave puede volar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que te glorificas en esto. No hay gloria humana en este asunto. Es el espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesús, el que Amén. a cada casa, a cada hogar, y mediante una transmisión como esta, traer convicción, porque es el Espíritu el que nos hace saber todo lo que ha de venir, pero es el Espíritu también el que guarda los dones, Señor, que activa los dones. Tú estás limpiando los ojos, estás activando gente. Señor, cuánto profeta, Señor, fue encarcelada, cuántas bocas, cuántas bocas fueron cerradas por la religiosidad, por la religión, pero declaramos que tú eres el Dios que viene a sanar la boca de los profetas. Eres el mismo Dios que tomó, Señor, una brasa para tocar la lengua y la boca de un profeta, y lo sigues haciendo hoy mediante la vida de Cristo, porque tú estás levantando, Señor, un equipo de edificadores que mediante el espíritu de la profecía, Señor, podrán establecer aquello que es eterno, aquello que viene, Señor, desde la eternidad para manifestar el corazón de papá, el corazón del Padre. Señor, que en este tiempo se levante una generación de profetas de la gracia. Sí, Señor, que puedan entender los conceptos de tu corazón, que con la mente de Cristo puedan seguir edificando la iglesia, el cuerpo. Y Señor, que podamos entender que fuimos llamados, Señor, a esto, y que tú estás restaurando en este tiempo lo genuino, lo verdadero. Porque cuando lo verdadero y genuino sea establecido, todo lo falso quedará expuesto, todo aquello mentiroso quedará expuesto. Aleluya. Porque cuando la luz viene, las tinieblas no pueden prevalecer, Señor, contra la luz. Señor, y tú eres el que estás alumbrando los ojos del entendimiento. Amén. Tú estás alumbrando los ojos del espíritu, Señor, y estás lavando con colirio. Gracias por los hermanos, Señor, aquí, por Daniel, por Luis, por Carlos, gracias, porque Señor, somos hermanos en Cristo. Sí, Señor. Y hemos sido llamados a esta edificación con pasión, Señor, por ti, y en el temor de lo que tú nos has dado, declaramos sobre nuestras tierras, nuestras naciones, tanto en Brasil como en Chile, como en Argentina. Señor, que todo principado que ha cegado y ha manipulado, todo espíritu de hechicería, todo acá que ha prestado su anillo a Jezabel para manipular, Señor, caerá delante del espíritu de la profecía, porque levantarás espíritus, Señor, correctos, justos, Señor, y la recompensa del profeta vendrá sobre las naciones por causa tuya, Señor, porque tú eres el que estás detrás de toda esta restauración. Bendecimos todo este territorio,
Sí, Papá, Señor. y declaramos, Señor, que tú eres el Dios que enciendes esta pasión, este fuego, que es un fuego generacional. Las naciones recuperarán los profetas, Señor. Aleluya. El pacto, Señor, será edificado y será manifestado sobre nuestros países. Oh, gracias, Padre, lo Señor. entendemos en el Espíritu. Oh, Entendemos porque tú nos has llamado a esto. Y en el nombre de declaramos Jesús. libertad sobre los cautivos. Amén. Declaramos libertad sobre una creación que está gimiendo Sí, porque Señor. fue atada en contra de su voluntad y fue aprisionada. Pero tú estás levantando al Hijo Sí, Señor. y la gloria de los hijos hará que ellas sean libres de la corrupción a la cual fueron, Sí, Señor, Señor. entregados. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesucristo declaramos esta palabra sobre todas nuestras naciones y a donde lleguen, Señor, los medios, a donde lleguen las redes sociales. Sea conmovido el espíritu de la iglesia, Aleluya. quebrada del espíritu de la profecía, por causa tuya, papá. Gracias, Tú eres Señor. Dios que lo haces, porque así te place. Es tu corazón, Señor. Amén. Gracias, papá. Amén. Gracias, Señor. Señor, gracias. Pastor Carlos, Pastor Luis, si quieren orar, soltar algo, alguna impresión en su espíritu. Señor, gracias. Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Porque nosotros podemos discernir, Señor, cuando hay un avance, es porque tu iglesia crece, Señor. Porque crece en unidad, porque se ajusta, Señor. Padre, yo declaro, Señor, que el nuevo hombre es levantado, que es Cristo, Señor. Ya no habrá, Señor, ya no habrá un nombre, ya no será un nombre, Señor, ya no será una unción escasa por algún lugar. Yo profetizo, Padre, que tu iglesia, Señor, se levanta en todas las naciones de la tierra. Que el remanente que tú has guardado, Señor, hoy día es manifestado, Señor. Yo declaro, Señor, que el llamado, Señor, vendrá, Padre, a todo aquel, Señor. Padre, yo declaro el llamado del Espíritu Santo, Señor, a tu iglesia y a todo aquel que esté dispuesto a servirte a ti, Señor, a engrandecerte a ti, Señor. Porque no hay diferencia si estamos en Brasil o si estamos en otro lugar o si tenemos 10,000 o si tenemos 4. Eso no es una diferencia. Lo único que nosotros edificamos, Señor, es Cristo. Es para que tu gloria sea manifestada. Tú con una persona puedes transformar, Señor, una familia. Tú puedes transformar una nación, Señor. Padre, yo hoy día oro por todos aquellos que están, Señor, escondidos, por todos aquellos que están oprimidos, Señor, por todos aquellos que han estado bajo hechicería, maldición. Padre, yo hoy día declaro en el nombre de Cristo Jesús que ellos son libres de toda atadura, libres de toda condenación. Sí, Señor. Padre, yo declaro, Señor, que la acusación y la condenación no serán más el pan de cada día. Yo profetizo, Señor, que se revela que ni una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo profetizo, Señor, que todo lo que ellos han pensado ellos mismos hoy día se cae. Y declaro que ellos comienzan a ver, Señor, claramente a Cristo en ellos, Padre. Padre, declaramos los velos siendo quitados. Declaramos, Señor, que todo impedimento cae, Señor, que toda incredulidad sale de la iglesia. En el nombre de Jesús. Yo profetizo, Señor, que la gloria será palpable, que la gloria será manifestada, pero será manifestada con un propósito, no solamente para poder disfrutarlo, sino para que podamos verte a ti en acción, para que podamos verte fluyendo, Señor, en toda la iglesia, Señor. Padre, yo oro por los evangelistas, oro por los pastores, oro por los maestros.
Oro por los apóstoles, Señor, Sí, principalmente Señor. también por nuestro apóstol Lucas Sí, Márquez, Señor. Amén. Hermana María. Los Gracias, Señor. bendecimos, Señor. Aleluya. Oramos y declaramos, Señor, que fluya aún más revelación, fluya Sí, aún más Señor. comida, fluya aún más, Señor, tu palabra en ellos, Señor, para que pueda ser edificado cada vez más, Señor. Podamos edificar en el fundamento Aleluya. correcto, Señor. Padre, hoy día cancelamos, Señor, cancelamos hacerlo con nuestra fuerza. Oh, Padre, que hoy día se nos revele, Señor, que no somos un par de iglesias en el mundo, que se nos revele que somos un cuerpo, Padre, que nos necesitamos los unos con los otros, que no es una competencia, esto no Amén. es quien tiene más o quien tiene menos de Cristo, esto tiene que ver con cumplir la tarea, la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de los Aleluya. santos, para que Cristo sea visto en las naciones y que todos puedan correr a Él, Señor. Amén. Queremos ser cartas abiertas, leídas por todos los hombres, Señor, y que ellos puedan leer y ver a Cristo en nuestra vida, Señor. No queremos tener momentos proféticos, queremos caminar y queremos avanzar, Señor, con el espíritu de la profecía. Amén. Oh, Padre, anhelamos, Señor, anhelamos ver, anhelamos oír, anhelamos, Señor, lo genuino. Señor, líbranos del mal, líbranos del engaño, líbranos del lazo del cazador. Nunca permita, Señor, que la gloria, Señor, se anide en nuestro corazón, que la gloria siempre sea para ti, siempre sea para ti, Señor. Oh, yo puedo ver en mi espíritu esto, cuando estaba orando, yo puedo ver en mi espíritu esto, una activación. Viene una activación, una Amén. activación. ¿Sabes Amén. qué Dios me dice Amén. para algunas Amén. personas que Amén. están asistiendo a esto? El Señor me dice, deja de pensar lo que no tienes y haz algo con lo que ya tienes, porque lo que ya tienes es mucho más de lo que esperas. Cristo ya está dentro de ti. La gracia te basta. Aleluya. Eres un profeta que te diga lo que tienes que hacer. La gracia, el Espíritu ya está en ti y Él te guiará a toda verdad. Padre, yo declaro que la gente que está viéndonos en este momento, si está enferma, declaramos sanidad, declaramos restauración y declaramos, Señor, que los velos caen para que ellos puedan ver que son parte del cuerpo, que son miembros del cuerpo de Cristo, para poder edificar, para poder avanzar y para poder manifestar la verdad presente. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos la palabra, Señor, soltada y activamos a tus hijos, Señor. Padre, todos los que están escondidos, los que están alojados, los que no son vistos, ahora se hacen visibles, Señor, por la palabra. Señor, todos los que estaban guardados, Señor, todos los que tenían su boca cerrada, ahora en el espíritu correcto de la profecía, donde Cristo se manifestará de manera poderosa. Señor, declaramos un soltar. Ahora el Señor te dice, eres activado, eres despertado. En el nombre de Jesús, a lo fresco, a lo nuevo de Dios, eres despertado a lo profético. Hay mucha gente que está a través de las transmisiones recibiendo una impartición. El Señor te dice en esta noche, toda palabra que te ató, hoy día viene el Señor a desatar tu boca, desatar tu púlpito profético. Dice el Señor, tú eres la expresión mía en la tierra, por lo tanto, dice el Señor, yo usaré tu vida como una espada poderosa, dice el Señor, es la palabra que saldrá de tu boca para establecer reino. Declaramos que se levanta una activación en nuestra nación de los profetas nacidos en casa. BMF, escucha lo que el Señor te dice. El Señor dice, yo me proveeré de profetas para tu iglesia, para tu casa, porque el fundamento es apóstoles y profetas, donde Cristo es la piedra angular, donde sobreedifica, dice el Señor. Declaro en esta noche, Señor, que la activación viene al cuerpo de Cristo para declarar lo que tu boca dice, para declarar lo que tu corazón dice. Nunca más se levantará un profeta para decir así, dice el Señor, cuando el Señor no ha hablado. Dice el Señor, toda palabra será aprobada, toda palabra será aprobada, dice el Señor. Y yo declaro en esta noche, Señor, que sobre esta nación, Señor, se levanta un espíritu profético, se levantan escuelas proféticas, se levanta una instrucción, una preparación. El Señor dice que ha Él estado trabajando durante mucho tiempo, ha sido un tiempo duro, pero dice que es un tiempo de restablecimiento para la iglesia, donde el Señor pondrá en alto,
lo que es prioritario para Él. Y el Señor dice esta noche, yo levanto a mis profetas, yo los exhibo, yo los pongo como mi boca, donde Cristo será manifestado en medio de ellos. Declaramos, Señor, Padre, que todo lo que ha venido a avergonzar al mundo profético, hoy día es cortado en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Todo lo que ha venido para vencer nuestra vida es el tiempo donde los enemigos saldrán avergonzados, dice el Señor. Todos los que levantaron sus dedos acusadores contra la verdadera profecía, contra el Espíritu del Señor, dice el Señor, serán avergonzados, dice el Señor. Yo estoy hastiado de escuchar los que reprochen y reprochen lo que yo le llamé a hacer. Dicen, yo levanto el espíritu correcto en la casa para edificar el reino. Declaramos un tiempo de restitución y un tiempo de restauración sobre tu casa, Señor, Amén. sobre el pueblo, sobre los hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En Gracias. el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias, papá, por este tiempo, por todo lo que se dio, lo que se sembró. Esto va a quedar acá, así que lo puede volver a escuchar la gente. Gracias, amados, de verdad, por su tiempo, Pastor Luis, Pastor Carlos, Apóstol David. Gracias, Señor. Algo que está en nuestro espíritu ahí y fue el Señor. Saludar también a la gente que está, perdón si hoy día no leímos tantos comentarios, pero fue la dinámica de lo que el Señor provocó, así que gracias a la gente que se conectó de Argentina, de Estados Unidos, de Bolivia, Vilma, Luis, Lina. Día Voy de a la leer Patria, así. los argentinos. ¿De dónde? Ah, el Día de la Patria, feliz Día de la Patria. De Neuquén vi por ahí, Tami Maldonado, María Andrea Florencia, Cristian Durán, gracias por estar ahí siempre activo. Luis Burbiles, Diana Paz también, Angélica Molina, Manuel Carrera, Marlene y Judith Darwin. Mucha gente que se ha conectado, gracias por los comentarios y de verdad se viene una tercera parte, no la próxima semana, pero sí en un tiempo Angélica Molina nos está viendo de Australia, es mi de hermana. Australia. ¡Wow! Tremendo. Brasil. Saludos. Brasil también está ahí presente. Hay varios de Brasil. Sí, varios de Brasil estuvieron ahí con nosotros hoy día. Así que a todos muchas Sí. gracias a toda la gente y nos vemos. Recuerde, la próxima semana vamos a hablar de la esencia de las casas e iglesias. No es llevar el culto a las casas. Algo que de repente por seguir la figura no sabemos qué hacer dentro de la casa. Entonces vamos ahí a tener ese tema que igual está muy, muy atingente a todo lo que estamos viviendo. Así que gracias, Amén. bendiciones a toda la gente, paz, y esto va a quedar ahí para que lo puedan escuchar. Igual todos los otros capítulos están en el canal de YouTube para que lo puedan ahí ver, escuchar, repetir y anotar y vivirlo. Eso, bendecidos.